Os damos la bienvenida a EduCastle of Wonders, el castillo de las maravillas del WonderFest, donde las puertas se abren para revelar historias reales de éxito educativo. Aquí, entre sus muros, se esconden proyectos que han transformado el aprendizaje en experiencias medibles, creativas e inspiradoras. Hoy recorreremos sus salones para descubrir cómo colegios, centros de educación superior y universidades están usando Genially para innovar, motivar y conectar a sus comunidades educativas. Cada historia que veremos hoy nos muestra que cuando la educación se alía con la creatividad, el impacto es real. Preparaos para adentraros en el castillo, donde cada caso de éxito brilla con luz propia y cada historia abre una nueva puerta a la inspiración. Bienvenidos a EduCastle of Wonders. Muy buenas familia, soy Pepe Arjona, se me conoce en las redes como Leónidas, soy el director del Centro del Profesorado de Antequera y voy a hablaros de una experiencia formativa única que nos basamos en la primera película 28 días después, hicieron su secuela que fue 28 semanas después y como todavía no habían hecho 28 años después, nosotros dijimos vamos a hacer 28 meses después para trabajar los modelos pedagógicos en educación física. Todo fruto del trabajo del equipo provincial de educación física de la provincia de Málaga. Y dentro de todo lo que utilizamos tenemos lo que se llama, a nivel coloquial entre nosotros, la joya de la corona, que es un panel de eliminación hecho con Genially, en el que a tiempo real sabíamos qué participantes estaban infectados, cuáles se habían convertido en zombies propiamente dicho, y cuáles estaban completamente sanos por todas las dinámicas que generamos y necesitábamos saberlo a tiempo real. Así que, sin enrollarme mucho más en esta pequeña introducción, voy a darle aquí a la presentación y como podemos ver, la trama nos ubica de una forma muy concreta dentro de la saga. El virus Furia cae en Europa al terminar la segunda película, aunque eso ha generado cierto debate. Y la península ibérica, en este caso, con una excepción única, realmente lo contiene. Una colaboración entre Portugal y España se contiene el virus Furia y no llega a nuestra península. Pero aparece un primer caso y comienza a extenderse. De manera que el virus es incontenible y se hace necesaria la conformación de un grupo de élite de personas que enseñen a la población cómo sobrevivir al virus Furia, cómo correr, cómo esconderse, cómo obtener recursos para sobrevivir, alimentos, etcétera, ¿no? Cómo curarse, todas estas cosas. Entonces, ese grupo de élite tiene que ir a una isla llamada La Isla, que está limpia de virus y formará a ese equipo. Ahora, el virus Furia, para el participante que venía a este evento, que era una jornada de formación del profesorado, tiene una serie de implicaciones. ¿Cuáles son? Pues que el virus Furia hace que las personas se conviertan en seres violentos e incontrolables. Y en esta ocasión son runners. Corren como si no hubiera un mañana. Se contagia el virus por fluidos y hay ciertas personas con tolerancia, como pudimos ver en la segunda película. Y el virus ha evolucionado y los infectados toleran la luz solar, que en la primera película la toleraban regular. ¿Vale? Entonces, las jornadas comienzan, pues que, bueno, vienen los participantes, forman una serie de comandos, se reúnen, pero durante la inauguración, una de las participantes levanta la mano y dice: perdone, me encuentro mal, ¿podría irme a mi habitación? Entonces, con este código QR, al pinchar aquí, sale una highlights y a partir de ahí, cada participante puede elegir si le permite irse a descansar, si la confinan inmediatamente para que no salga el resto del evento y otros. ¿Esto qué es lo que significa? Pues significa otros, lo que ya sabemos que significa, ¿vale? Pero no lo hicimos del todo explícito. Según la decisión que tomaron, pues eso tenía una implicación directa en el nivel de contagio que habría durante toda la experiencia. De manera que
esas consecuencias se reflejan de forma clara. Es decir, porcentajes de infección, si le dejan que se vaya a su habitación, pues digamos que es lo peor que podían elegir, ¿vale? Pues habría un porcentaje de infección potencial de un 30% cada vez que interactúan con un infectado. Recordad que nos contagiamos por fluidos. Después, por otro lado, si se confina, ¿vale? Baja al 20% y si otros, pues baja al 15% de posibilidad de contagio, ¿vale? Con lo cual, cada vez que interactúas con un infectado, pues tienes estas posibilidades. Es decir, si te cae sangre, pues tienes más posibilidad de estar sano que de no estarlo, ¿vale? De estar infectado, porque eso tiene unas consecuencias directas con la trama. ¿Por qué? Porque llega un momento en el desarrollo de todas las actividades, pues que hay que montarse en un helicóptero, queda un único helicóptero, y lo que tienen que hacer el grupo que termine con posibilidad de montarse, pues claro, hay personas que están claramente con sangre de infección y tienen que decidir quién se monta en el helicóptero y quién no, que precisamente el helicóptero estaba representado por unas cuentas premium de Genially, de manera que evidentemente la gente quería ganar para tener su añito de Genially Premium. Bien, entonces, ¿qué objetivos principales tenía cada uno de los participantes? Primero, sobrevivir y formarse. ¿Por qué? Porque les decíamos que si te convertías en un infectado, a toda vista, perdías los derechos de formación. Es decir, dejabas de ver a Víctor Manso, de ver a Carlos Velázquez, a grandes referentes de la educación física y te ponías a correr detrás de la gente, ¿vale? Por tanto, sobrevivir, formarse y escapar. Y no había armas. ¿Cómo se representaba eso a ojos de todos los participantes? Pues si estaba el participante sano, pues tenía una camiseta de color normal. Si te caía sangre, una camiseta con sangre, y ya si te convertías en un infectado del todo y te volvías majareta, como se dice aquí en mi tierra, y sales corriendo detrás del resto, una camiseta negra con sangre roja. Bien. Ahora, el comportamiento de los infectados era impredecible, pero tienen sensibilidad al ruido, al movimiento. Y esto hubo algún participante que no lo entendió. Es decir, si hay un ruido, el infectado se va para el ruido. Hubo algún participante que interpretó al revés, ¿no? Y por otro lado, también es cierto que eran muy sensibles a ciertas frecuencias. Y eso veremos después qué juego nos dio precisamente a la hora de controlar la oleada de infección. Y el contagio era por contacto. Si te tocaba un infectado, pues ya te caía sangre y tenías que cambiarte la camiseta. Vale. Entonces, si te tocaba durante cualquier momento del evento un infectado, además de la camiseta, te daban una tarjeta confidencial que era verde u otra que era amarilla. Amarilla, este color mostaza, ¿vale? La verde te dice, puedes seguir participando con normalidad y ganaríais tú y tu comando si termináis vivos y a salvo. Si termina el evento y tú estás vivo y a salvo, tú y tu comando ganáis. Ahora, ¿qué dice aquí el siguiente? Este es el que mola. Porque dice, estás infectado, pero de momento estás conteniendo el virus furia. Puedes seguir participando con normalidad y si terminas vivo y a salvo, ganarías tú. Pero moriría todo tu comando por la infección. Brutal. ¿Vale? Brutal. Por eso, al montarse en el helicóptero, tenían que pensar muy bien a quién monta si tiene la camiseta con sangre, evidentemente. ¿Y qué pasa? De forma aleatoria te podía tocar que te convierte inmediatamente en un infectado, como pasaba en la primera película. De manera que había una serie de oleadas de infección que lo que pasaba era pues que en una primera actividad la gente tenía que ir haciendo una actividad de formación en la que tenían que conocer las instalaciones de la propia isla, encontrar pues, alimentos, utensilios que iban a ser necesarios para las diferentes pruebas que se iban a realizar. Y era también una actividad de cohesión dentro de los diferentes comandos que se habían generado. ¿Y qué pasaba? Pues que evidentemente durante la charla inaugural de Carlos Velázquez se empezó a escuchar como ruido por los altavoces, que era pues que esa primera infectada que íbamos en principio a quitarla de en medio, pues durante el camino pasó algo e infectó a las dos personas que se llevó, que se la llevaron para hacer lo que tenían que hacer, ¿vale?
De manera que ya había pues 3 infectados, 4 infectados y aquello empezó a viralizarse, nunca mejor dicho. Y alrededor de diferentes postas pues estaban evidentemente los infectados. También durante los talleres la gente trabajaba con normalidad y te formabas con normalidad. Los infectados a lo mejor se ponían en las rejas dando golpes o tal y cual, pero dejaban que la gente se formara. O sea, era lo que nosotros intentábamos. Y todo esto lo teníamos controlado de una forma narrativa por el equipo de infección, que eran estas 4 personas, ¿vale? Curro, que era un crack, Maite Fajardo, Jorge y Manolo Bimbaso, son unos cracks, ¿vale? Pues ellos tenían una serie de instrucciones precisas para gestionar cuándo atacar, cuándo contener, etcétera. Y decía, por ejemplo, bueno, pero ¿qué hacemos si hay una oleada en un sitio y comienza un taller? Pues evidentemente teníamos unos gases de feromonas, que lo tenemos por aquí, que eran los típicos tubitos que hace así y explota, ¡pum!, y sale el humo, pues eran feromonas que expulsaban a los infectados, un ruido muy fuerte, unas frecuencias concretas y no se ve porque estoy yo aquí, pero aquí hay como una figura de sacrificio, ¿no? A alguien pues que llama, venid por mí, el clásico que se sacrifica para que el resto sobreviva. Y era la forma de expulsar a los infectados. Bueno, y evidentemente para muestrar un botón, vamos a echarle un ojo, tengo aquí un vídeo de YouTube de la oleada de infección. Música por Pepe Arjona, Leonidas Arjona en las redes. Tenemos lo infectado. Brutal. Esto era impresionante. Bueno, teníamos también un equipo de profesionales que se estaban formando en caracterización en el ciclo formativo de formación profesional. Esto era la bomba, ¿vale? Impresionante. Los que estaban de negro, evidentemente, eran los infectados totales. Se fue justo a salir de un desayuno que hubo una escabechina impresionante. Porrazos de todas formas, clases y colores, gente de educación física, muy preparada. Y te tocaban, levantaban la mano para que fuera el colaborador para darte la camiseta, darte la hoja de infección y apuntarlo en el panel de eliminación. Y bueno, esto ya lo contaremos en otra ocasión, que esto fue un puntazo. Javi, que no había forma de pillarlo, tuvimos que establecer una estrategia para pillar a un participante que no haya manera de pillarlo. Pero bueno, total, eso ya, como dicen al final de la primera película de Conan, eso es otra historia. Vale. Seguimos adelante. Y como decíamos, la joya de la corona, el panel de eliminación de Genially. Panel de eliminación, por Dios, su cuñado Cristóbal. A ver, cuando durante alguna de las oleadas te tocaban, ¿vale? Pues tú levantabas las manos, se acercaba a alguien y había un procedimiento en el que terminaba mostrando, ¿vale?, cada participante el estado en el que está. A ver si me deja abrirlo desde aquí y si no voy directamente a Genially de forma nativa. Si voy a Genially de forma nativa, mejor, que está aquí. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está Genially. Y, por ejemplo, eso, comando 7. Pues yo quiero saber cómo está mi comando. Pues tú pinchas aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, Antonio Yago, pues tiene mancha encima. Esto significa pues que tiene sangre. Puede estar infectado o no, pero activamente no lo está todavía. Juan Galán, compañero mío de facultad, está completamente sano. Raquel Jiménez ya está convertida en una infectada. ¿Qué es lo que pasaba? Pues claro, que cuando llegaba el momento final en el que tenían que decidir si montarse al helicóptero o no, que todos los grupos tuvieron que enfrentarse entre sí para montarse en el helicóptero, en una serie de juegos cooperativos súper guapos, que después haré una pequeña muestra. Pues ¿qué pasó? Pues que evidentemente tenían el panel de eliminación por delante y sabían, oye, no, que es que, a ver, Raquel ya no está y tampoco tenemos a Candela, pero oye, Belén está por aquí y José Juan también y tenemos también a Antonio Yago. Hay que ver, oye, que estos pueden ser potencialmente infectados. Tenían que decidir quién. ¿Por qué? Porque si no elegían bien y se colaba alguien con el virus Furia, esa persona se llevaba su cuenta premium de Genially y el resto se quedaba
a 3 velas. Con lo cual, brutal. ¿Y cómo lo operativizábamos? Pues teníamos una hoja de cálculo, ¿vale? En Google, donde teníamos, aquí están ocultos los nombres, ¿vale? De todas las personas, porque salen nombre, apellido, DNI y todas estas cositas, ¿vale? Y en este caso, pues el comando, el grupo donde empieza su formación, la ruta del taller en el que está, hay una ruta que se establece partiendo del primer taller de asistencia, ¿vale? Y después nosotros tenemos controlados quiénes se iban a terminar convirtiendo en zombies a la vista, porque en esta saga no se habla de zombies, se habla de infectados, ¿vale? Pero para que no se confundiera el equipo que gestionaba esto, pues dejábamos claro zombies, no zombies, ¿vale? Si a alguien le caía sangre, ¿vale? Pues evidentemente tú tenías que decir si tenía sangre y estaba sano o si tenía sangre y estaba infectado. Con lo cual tú sabías si tenía sangre o no tenía sangre. Por si no estaba claro, teníamos hiperenlazada la tarjeta para que se viera que era verde o si era color mostaza, ¿vale? Y de manera que teníamos a tiempo real, sabíamos cuántos reclutas hay, cuántos se han convertido en zombies, cuántos están limpios, cuántos tienen sangre y todas las categorías necesarias para gestionarlo. Y todos los comandos a tiempo real. De manera que cada vez que te tocaba un infectado, el participante levantaba los brazos, se le acercaba el equipo de infección, le daba su camiseta, tomaban su nombre, lo mandaban vía Telegram a la persona que gestionaba la tabla y la persona que gestionaba la tabla, pues se lo daba al equipo de infección y marcaban en lo que era ese panel de Genially en el que teníamos pues todos los participantes a tiempo real con su estado de infección o de salud. De manera que cuando íbamos a hacer una oleada de infección, nosotros mirábamos los paneles y veíamos cómo estaban los equipos para ajustar el flow. De manera, oye, que es que el comando 8, vamos a ver por aquí, miras por aquí, y dice, mira, que, oye, es que el comando 3 tenemos solo 4 limpios. Oye, pues vamos a aflojar un poquito con este comando, vamos a atacar, por ejemplo, al comando 15, al comando 10, ¿vale? De manera que de esa forma, pues teníamos un control más claro de por dónde teníamos que ir, qué teníamos que hacer y cómo ajustar la experiencia para que la dificultad fuera lo más ajustada posible. Ahora, fue duro, ¿eh? La gente corría a muerte y de los infectados teníamos 2 personas que venían de correr los 101 de ronda. Impresionante, brutal. No es como pillaban esta gente, era impresionante. Bueno, pues seguimos por aquí compartiendo, ladies and gentlemen. Y ese era el panel de eliminación. Y entonces, pues los infectados ganaban si nadie salía de la isla, ¿vale? O si alguien con infección salía de la isla, que era el caso de que se montaran en el helicóptero, o si se contagian a todos los participantes. Y todas las decisiones eran determinantes, desde la primera decisión en la que tú decides si a esa primera infectada le permites irse a su habitación o no, que no se lo permitieron y fue más fácil, a pesar de eso la experiencia fue dura. En la actividad de exploración, las decisiones que iban tomando también les posicionaba para la pirámide de cartas, que era la actividad de retos cooperativos, que era que en un momento de la trama la infección es tan grande pues que el gobierno lanza unos cazas que tiran bombas, la gente se refugia y acaba con prácticamente todos los infectados, pero también con todos los helicópteros, y solo queda un helicóptero, ¿vale? Porque al principio de la trama había tanto helicópteros como comandos. ¿Y qué pasaba? Pues que también con Genially pues tenemos nosotros una pirámide de cartas en la que los diferentes comandos, a medida que superaban retos, subían en la pirámide y a medida que perdían esos retos, bajaban. Eran retos cooperativos y competitivos. Impresionante. Aquí creo que tengo aquí un vídeo, vamos a mostrarlo. Ha sido, por un lado, que se conozcan de primera mano los modelos pedagógicos que son el centro neurálgico de las jornadas que se están desarrollando. Que lo conozcáis desde un punto de vista cooperativo y recreativo, donde los diferentes grupos tengan que cooperar y a su vez competir con otros grupos para conseguir una posición determinada en ese escape de la isla que tenemos que conseguir al final de la misma. Mediante unos retos cooperativos y unos retos globales, insisto, desde el punto de vista de dinámicas cooperativas competitivas, os va a permitir a aquel grupo afortunado, ávido, rápido y veloz, y además de competente, escapar de la isla en la que este fin de semana vamos a estar juntos. Bueno, hay que tener en cuenta que hemos grabado un documental que está en YouTube, al alcance de cualquiera.
De manera que en EFIMA 25, ¿vale? Tenéis el documental EFIMA 25, podéis verlo todo, dura 3/4 de hora, está brutal. Y eso, la decisión final, cuando terminó la pirámide de cartas, pues tenían que enfrentarse todos y ya el grupo decidir, oye, que es que somos, creo que eran 14 o 15 y hay 10 plazas, hay que dejar a gente fuera. Bueno, pues aquí tenéis un extracto de la decisión. ¿Vale? Y tenían que decidir los grupos pues, qué hacer con una cuenta atrás porque había otro bombardeo por parte del gobierno, con lo cual tenían que decidir quién se montaba, quién no se montaba, etcétera, etcétera. Esto fue una auténtica pasada. O sea, yo disfruté en el escenario, madre mía, dinamizando todo esto. La verdad que estuvo impresionante. Y el puntazo fue, bueno, la persona que ganó. A ver, lo pongo, comparto de nuevo. Por aquí. La persona que ganó pidió completa discreción, no quiso salir en el vídeo, no quiso que se sepa su nombre, no quiso nada, porque, bueno, ella estaba infectada, pero tenía dos cartas, una carta de salud y una carta de infección. Ella dice, pues que al tener las dos cartas, dice, bueno, pues me quedo con la de salud. Digo, no, hija mía, si tú tienes una carta de infección, tú estás infectada, te toque lo que te toque, ¿vale? Porque mientras más veces te tocaban los zombies, más posibilidades tenía de estar infectado, ¿no? Y entonces, claro, en la dinámica, pues ella dijo, no, que yo estoy sana, creyendo que estaba sana. Eso comentaba ella. ¿Qué pasó? Pues que ganaron los malos. Y teníamos dos finales grabados, ¿eh? Dos vídeos editados por Alberto Romero Moya, que es un crack. Y bueno, se proyectó y ganaron los malos, Los infectados fueron los que consiguieron hacerse con la victoria y fue una auténtica pasada esta experiencia. El panel de Genially fue clave porque durante toda la experiencia tienen que saber cuál de tus compañeros está infectado, que tú lo estás viendo, pero claro, cuando hay una oleada, la gente se dispersa, vuelven a juntarse y todos los participantes pueden ver a tiempo real el estado de progresión de la infección. De manera, pues que es lo más real a una experiencia en vivo de lo que habría sido pues, una infección. La gente corría que no era normal, hasta el punto de que el encargado del restaurante salió y dice, por favor, calmaros, que está la gente entrando por las ventanas, se me están escondiendo en la cocina, están entrando en las neveras, esto no es normal. Y la verdad es que para nosotros eso es signo de que la gente está disfrutando, se metió totalmente en la narrativa y vivieron una experiencia formativa única en la que además hubo ponentes de calidad hablando de los modelos pedagógicos en la educación física. Así que, familia, muchas gracias por la atención. Espero que os haya gustado esta charla y si queréis más información, está todo liberado en la página web de FIMA 25 con todos los materiales para replicar la experiencia con licencia Creative Commons, el panel de eliminación, todo lo que podáis necesitar y si queréis ver qué fue lo que pasó y cómo lo construimos, echadle un ojo al documental en el canal de FIMA 25. Pepe Arjona se despide. Hasta pronto. Hola, soy Miguel Ángel Azorín, maestro y formador en innovación educativa, y hoy quiero hablaros sobre cómo Genially puede ayudarnos a crear libros digitales que sean verdaderamente inclusivos y diseñados para todo nuestro alumnado, siguiendo los principios del diseño universal para el aprendizaje. En esos últimos años se ha generado mucha controversia sobre el uso de la tecnología en las aulas y, sin embargo, no podemos olvidar que gracias a ella pudimos seguir enseñando y haciendo que nuestro alumnado pudiese aprender durante la pandemia del COVID y que hoy sigue ofreciéndonos posibilidades increíbles donde un libro de texto no puede entrar, como son la interactividad, accesibilidad, personalización y motivación. Por eso, la tecnología tenemos que tener en cuenta que no es el fin sino un medio, y lo importante es cómo la vamos a utilizar. Si combinamos la tecnología con metodologías activas y un enfoque inclusivo, vamos a conseguir que nuestro alumnado sea el verdadero protagonista de su aprendizaje, adaptando los contenidos a sus ritmos, intereses y necesidades. Y en este vídeo os voy a mostrar cómo
¿Cómo creo yo esos libros digitales para que sean inclusivos y puedan enseñar y motivar a todo mi alumnado? Los materiales que vamos a ver son pertenecientes a una gamificación llamada Gravedad Cero, con la cual ganamos el Premio Nacional de los Premios Thinkers de la Fundación Repsol. En esta página web, ya os compartiré luego también mi página personal para que la encontréis, veis que tenemos diferentes misiones. En cada una de las misiones están los libros digitales con los cuales vamos trabajando con nuestro alumnado y las misiones finales en las cuales demuestran lo aprendido antes de enfrentarse a un examen o a una prueba final. Uno de estos libros, por ejemplo, es el de la misión 4, en los cuales siempre buscamos o intentamos crear un contenido accesible para todos nuestros niños y nuestras niñas, buscando siempre el diseño universal del aprendizaje con los principios del compromiso, representación, acción y expresión. Todo libro digital tiene dentro siempre música de fondo que nos sirve para trabajar motivados dentro del aula, y además tiene audios explicativos sobre la narración de la aventura a la que se van a enfrentar cada uno de nuestros chicos y de nuestras chicas. Además, dentro del libro digital tienen todos sus contenidos con toda la evaluación puesta en ampliación de cada imagen, para que aquellos niños y niñas que puedan tener algún tipo de dificultad visual, tengan cualquier tipo de problemas con la pantalla, etcétera, puedan ampliarlo y puedan ver cómo les vamos a evaluar el producto que tienen que elaborar en esa situación de aprendizaje o en esa unidad que estamos elaborando. Siempre con ejemplos visuales que les pueden ayudar, con este caso de herramientas digitales, para elaborar un parque ideal en nuestra localidad. Hipervinculado también en los botones de ayuda materiales, en este caso para que sepan el objetivo de desarrollo sostenible con el cual estamos trabajando y no tengan que estar buscándolo, directamente ya se lo ponemos dentro del libro digital. Y luego trabajando desde los tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y luego con la sumativa, que es la que hemos visto en las rúbricas y listas de cotejo que tenían al principio del libro digital. Tenemos o podemos incrustar videojuegos como este Word Wall, para que el alumnado, antes de empezar a trabajar, vea esos conocimientos previos y sepan de antemano dónde tienen dificultades y poder trabajar sobre ellas o qué recuerdan del curso pasado. Luego tenemos también, aquí lo tenemos para poder trabajar con los niños y las niñas de una forma motivadora y atractiva. Y luego tenemos para trabajar vídeos educativos, en un libro digital, por ejemplo, sí que los podemos incrustar, en este caso de Genially, pero en un libro de texto no los podemos tener. De esta forma, nuestro alumnado no tiene por qué llevar mochilas cargadas de libros que pueden perjudicar la salud y la higiene corporal de nuestro alumnado, que muchas veces nos olvidamos de ello, y tener siempre los contenidos de una forma también en la cual son píldoras educativas que favorecen que nuestro alumnado pueda ver el contenido las veces que lo necesite. ¿Y qué pasa si ese contenido no lo comprenden? Pues tenemos en los botones de ayuda otros contenidos, en este caso, por ejemplo, que puedan ser favorecedores del aprendizaje si tienen algún tipo de duda, o a través de plantillas para que aquellos alumnos y alumnas que tengan dificultades o que no aprendan de una forma tan atractiva a través de una píldora de un vídeo educativo, también lo puedan tener a través de una ficha que les ayude y les sirva. Siempre sabemos o siempre vemos que nuestro alumnado, a la hora de trabajar un problema matemático, puede o suele tener dificultades. ¿Por qué tienen esas dificultades? Muchas veces es porque tienen baja comprensión lectora.
¿Qué podemos hacer entonces para facilitar esa comprensión lectora? Pues lo que podemos hacer es instalar o incrustar audios explicativos, dándole pequeños tips o pequeños trucos para que estén atentos en la lectura y también les sirva. Vamos con este primer problema de magnitudes proporcionales. Y fijaros bien cómo hay que resolverlo. Y de esa forma pueden escuchar los problemas educativos o los problemas matemáticos, perdón, para que eso les facilite la comprensión de todo el material de ejercicios y de actividades que tienen que realizar. Además, podemos incrustar otro tipo de Geniallys que sean facilitadores del aprendizaje, en este caso, como resolver problemas. El alumnado que no tiene dificultades de aprendizaje normalmente va a saber desarrollar todo el proceso y todo el camino sin que tengamos que estar pendientes de ello. Pero los alumnos y las alumnas que tengan dificultades de aprendizaje van a necesitar toda nuestra ayuda y de lo que se trata es de intentar hacer que ellos y ellas puedan llegar al objetivo del aprendizaje. Vamos a irnos ahora a la parte de lengua para que podáis ver otro tipo de opciones que podemos hacer. Aquí veríamos también la evaluación, en esa parte de evaluación diagnóstica, aquí todos los contenidos, los botones de ayuda con otro tipo de contenido. Podemos hacer o incrustar otro tipo de contenido en cualquier imagen, en cualquier logo para facilitar o para ayudar en las tareas, siempre incrustando y poniendo todo aquello que necesitemos para facilitar el acceso. Y podemos también hacer que una sección que pueda ser o que queremos que sea más entendible o que se centre el alumnado en ella, que pinchen, que se amplíe y se olviden de todo lo que tienen alrededor que puede distorsionar en algún momento la atención, para que toda la atención la pongan, por ejemplo, en este texto en la realización de la tarea. También podemos incrustar o poner rutinas y destrezas de pensamiento para que nuestro alumnado trabaje y tenga un pensamiento crítico sobre el contenido que está realizando. O poner también, vamos a ir al final, actividades interactivas en las cuales, si no son capaces de realizar correctamente, no pueden avanzar. Y de esta forma hacer que todo el proceso de aprendizaje sea siempre muy atractivo y muy motivador. Además, poder hacer una metacognición de todo el avance, de todo el proceso del aprendizaje y que luego tengan una misión final que les sirva para poder demostrar individualmente el aprendizaje alcanzado en cada uno de ellos y de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una de las misiones que intentamos que siempre sean muy atractivas, muy motivadoras. Adaptamos el texto mecanografiado para que ellos y ellas estén leyendo tranquilamente y no hagan lectura en diagonal, por decirlo de alguna forma, donde se queden con las ideas, sino que tengan que ir siguiendo todo el proceso para de esa forma poder entender bien qué es lo que se les va a pedir y después de ello empezar a desarrollar todas las actividades que hasta que no las van consiguiendo no pueden ir avanzando en las siguientes tareas. Y de esa forma hacer que estos libros digitales sean motivadores, sean atractivos, se ajusten a las necesidades de nuestro alumnado, bien sea por dificultades de aprendizaje o también, si vamos aquí al principio de todo el proceso, que tengan una actividad que sea motivadora. Crear una nueva civilización en un nuevo planeta. Donde ellos van consiguiendo insignias que van consiguiendo dependiendo de la cantidad de tareas que van realizando correctamente. Si queréis ver toda esta gamificación o todos los contenidos, los tenéis aquí en mi página web,
en la URL flipeprimary.wixsite.com/formación y en la pestaña de portfolio poder acceder a todos mis proyectos, contenidos, materiales que están siempre elaborados con Genially porque me dan una interacción, una motivación con el alumnado que no me ofrece otras herramientas. Muchas gracias y espero que os haya gustado cómo utilizo Genially para atender a todos y cada uno de mis alumnos y mis alumnas en el aula. Hola, os vengo a presentar este cuaderno de clase que está realizado con Genially para el módulo de técnica contable y sería un poco para trabajar con los alumnos y se puede hacer de varias maneras. Este es el que hice para completar lo que sería el proyecto supercontable, que era un proyecto que llevaba una parte también de gamificación, de Flip Classroom, y esto era pues para realizar tanto de forma individual en clase, también en casa, o también se podía hacer, que me gustaba mucho realizarlo en línea. Entonces, bueno, pues tenemos aquí lo que sería el índice con las diferentes partes. También tenemos la opción de ir mediante esta opción de mostrar las páginas a lo largo de las 122 páginas, pues buscando lo que nos interesa. En este caso, pues bueno, vamos a empezar haciendo un ejercicio de gasto y de inversión, que nos iríamos aquí, vemos el enunciado, lo que nos pide, tenemos la opción de realizarlo, en este caso pues aparecerían las definiciones, tanto de gasto como de inversión, aparecen los elementos que los puedo arrastrar y entonces pues bueno, puedo ir clasificando lo que sería, pues, iría en cada una de las columnas. Esto, como os decía, lo puede hacer cada alumno en su ordenador y luego pues comprobarlo entre todos. En la pantalla quedaría estático lo que es el ejercicio y cada alumno pues en su pantalla iría poniendo sus propias respuestas. Si se coge la opción de autocomprobar, pues aquí ya nos daría la solución pues, para poder hacer esa autocomprobación. Vale, por ver otra cosa diferente, pues conforme avanza el curso, aparecen otro tipo también de ejercicios. Nos vamos, por ejemplo, pues alguno que tenga que ver. Vale, pues aquí empezamos con lo que serían los asientos contables. Vemos que en la propuesta de un enunciado, ese enunciado nos plantea pues, por colores, ¿no? Porque al principio, para empezar, pues está bien asociar cada color a lo que sería un tipo de cuenta y ahora ya pues ir anotando, ir arrastrando, mejor dicho, donde iría cada una de las cuentas. Lo podemos hacer también relacionando las cantidades. Como os decía, lo podríamos valorar entre todos o también tendríamos aquí la solución para la autocomprobación. Entonces está preparado para poder ir realizándolo durante pues, todo el curso. Si a algún profesor pues, le sirve, lo puede utilizar y si os sirve también para inspiraros para hacer alguna cosa semejante, pues aquí os lo dejo. Un saludo. Hi, my name is Lindsay Reed. I am a special education content developer at 21st Century Cyber School, and I primarily use Genially for content creation in our online asynchronous learning environments. So, before implementing Genially, one of the big challenges that our school came across was just the lack of interactive content in our LMS. We use a platform that doesn't really have a lot of choices for getting students engaged and letting them interact with the content. They're very stagnant web pages. We previously used a software called Creatopy to create our interactive content, but they were really an ad software. They made some changes, and there have been some legal changes to web accessibility. So that drove us to look for something new.
and that might fit our educational environment more. We also use a lot of things that are outside the LMS, like documents and quizzes. Um, so Genially really offered something that would tackle a lot of the things that we were missing before. So we actually discovered Genially. I was looking for an alternative to Creatopy. I actually used a website called Alternative 2 where you can enter in a software program and it'll spit out different alternatives to it. And Genially had actually come up in there. And then I tried it out with one interactive lesson that I was creating. And some of the things that really drew me to it were the ability to create branching scenarios and have students interact with the content and go different places based on where they clicked. I loved that they had a lot of templates for interactive escape rooms and escape style challenge quizzes. It really let us have a gamification aspect. So we really liked that. Plus, it had all of the features that we needed from Creatopy to create interactives in our learning management system. One of the most successful projects that we've had and created in Genially was one that I created called a dig site escape. It was called an escape, but it was more of a gamified quiz where the students were working on an archaeological dig site. They had been studying fossil layers and things like that. So they actually, through the process, they were answering questions about relative dating and absolute dating of fossils. And they actually got to discover and name their own fossil through the process. So it was really cool. So we use it a lot for things like that, where they're interactive content. I'll use it for things that don't have questions in them, but they can go in our lessons. So it'll be something where there's interactive hotspots, or flip cards or things like that. Something just so that they can click and interact with the lesson is our primary use for it. So when we implemented some of the Geniallys, one of our science teachers said that when they used it in Live Lab, it was the most engaged her students had ever been in Live Lab. She got more responses and more interaction and more participation from the students. Plus, she also got more asynchronous participation after the fact. Even when the students were struggling with the concepts in the Genially, they were participating more. So we really saw an uptick in how engaged the students were with the Geniallys. This one was tricky because there are so many great features that it was hard to pick just one. But I think what really drew us to Genially were some of the accessibility features. Right now in education, we have to comply with new digital accessibility law. So we were really looking for something that had those features. Genially has a lot of fantastic built-in accessibility features. But beyond that, we really love the interactivity. We love it because we can use it as a SCORM and integrate it right into our LMS for grading. And the templates make everything so easy to create fun, engaging content. I would absolutely give Genially a 10 out of 10. I highly recommend them. We, on our curriculum and instruction team, we talk about it all the time. And I think in education, it has a really great purpose for the gamification aspect, which is really big in education right now. Three key aspects that I would highlight for us personally as a school were the accessibility, the interactivity, and just the ease of use and integration into everything that we have. Ciao, sono Elena Cristino e insegno matematica e scienze in una scuola secondaria di primo grado, l'antica scuola media, da circa 35 anni. La mia scuola è una scuola paritaria salesiana, Val Salice, a Torino. Ho scoperto Genially in occasione del periodo del Covid, della DAD, nel quale è stato veramente importante scoprire strumenti di questo genere qui, e me ne sono innamorata a prima vista. I progetti o le esigenze che la mia scuola ha sono forse progetti o esigenze che tutte le scuole possono avere. In modo particolare ci siamo concentrati molto sull'insegnare ai ragazzi ad usare uno strumento versatile e bello come Genially per fare delle presentazioni, delle ricerche e per preparare quella che loro chiamano la loro tesina di esame.
Da alcuni anni siamo una scuola Genially Center, nel senso che abbiamo acquistato la licenza per tutti i nostri ragazzi e per tutti i miei colleghi e utilizziamo questo strumento per certamente far loro lavori in gruppo, alcuni di noi anche per la presentazione delle lezioni, la gamificazione in alcuni casi, non tutti sono appassionati, un po' impallinati direi quasi come sono io. Io ho fatto uso di questo strumento tantissime volte, sia per presentare dei contenuti, sia per creare dei giochi da proporre poi ai ragazzi durante l'attività in classe o durante l'attività personale perché potessero continuare ad apprendere guidati anche dallo spirito del gioco in maniera un po' più divertente. La principale sfida o il principale problema che la mia scuola affrontava, se vogliamo definirlo problema, era un po' il fatto che si usavano strumenti come PowerPoint, alcuni facevano la tesina d'esame ancora sul cartellone o le ricerche venivano fatte un po' in maniera ancora non così graficamente curata, anche solo cosa permessa dall'utilizzo dei template di Genially. Cosa mi piace di più di Genially è un po' difficile come domanda, perché sarebbe forse più rapido dire che cosa non mi piace di Genially. Forse la capacità di rendere interattivo anche un semplice schema, la capacità di andare incontro alle esigenze di ragazzini con difficoltà di apprendimento. Io ho fatto delle mappe concettuali e le ho rese disponibili registrandoci sopra, mappe concettuali create con software semplici che io uso mentre faccio lezione magari in classe, rese poi interattive con le potenzialità di Genially. Quindi forse questa è una tra le tantissime cose che mi piacciono, che ho visto veramente anche come molto ma molto utile, soprattutto per quei ragazzi che hanno più difficoltà nell'apprendere. Non posso che dire grazie Genially. ¡Qué recorrido tan inspirador por los pasillos de EduCastle of Wonders! Hoy hemos conocido historias reales de transformación educativa, proyectos que demuestran que Genially no solo impulsa la creatividad, sino que genera impacto medible, mejora la participación y fortalece la innovación pedagógica. Desde sus muros han resonado voces que hacen posible una enseñanza más viva, inclusiva y conectada con el mundo. Gracias a todos los centros que han compartido sus experiencias y a toda la comunidad educativa que sigue construyendo día a día un futuro donde aprender sea tan inspirador como descubrir una nueva sala en este castillo. Esto ha sido EduCastle of Wonders, el escaparate donde la educación se celebra, se mide y se transforma. Porque en cada aula, en cada Genially, siempre hay una historia lista para brillar. Nos vemos en la próxima atracción del WonderFest.